Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. A finales del siglo XVIII, en un hospital militar del sur de Francia, un soldado delgado, de apariencia casi enfermiza, se sentó ante una mesa cargada de comida. Delante de él había una ración pensada para 15 hombres. Cestos de manzanas rojas, panes enteros recién horneados, varios kilos de carne de vacuno cruda, quesos, un jarro enorme de leche. Los cirujanos lo rodeaban con sus cuadernos abiertos, dispuestos a tomar notas clínicas. Esperaban ver a un hombre hambriento comer con avidez durante una hora, quizá dos. Nadie esperaba lo que ocurrió a continuación. El soldado no habló, no miró a los médicos. Empezó a comer, y no paró. Devoró las manzanas una tras otra, sin masticarlas apenas, tragándolas enteras. Desgarró la carne cruda con los dientes como si fuera un animal, partió los panes, se los metió a puñados en la boca y bebió el jarro de leche de un solo tirón, como quien apaga una sed de semanas. Cuando terminó, miró a los médicos atónitos con una sola expresión en los ojos. Hambre, todavía tenía hambre, y pidió más. Su nombre, o al menos el único nombre que la historia ha conservado, era Tarrare. No se sabe si tuvo otro. No se sabe quién lo inscribió en el registro militar ni quién firmó por él. De su familia queda apenas una sombra. Unos padres campesinos de algún rincón de Francia, pobres, probablemente analfabetos, incapaces de seguir alimentando al hijo que había nacido con una maldición. Tarrare dejó tras de sí uno de los casos médicos más perturbadores de toda la historia de la medicina occidental. Un hombre cuyo apetito era tan descomunal, tan biológicamente imposible, que los propios cirujanos que lo documentaron dudaban de sus propios cuadernos. Un hombre al que nunca se pudo saciar. Un hombre cuyo cuerpo parecía un horno sin fondo. Tarrare no era simplemente un gran comedor. Tarrare lo comía todo. Se comía gatos vivos, arrancándoles la piel con los dientes y bebiéndose la sangre antes de tragarse la carne. Se comía perros que vagaban por los patios del hospital. Se comía serpientes, lagartijas y anguilas enteras, crudas, sin masticar, viéndoseles el cuerpo bajar por su garganta hinchada como un bulto que se desplaza bajo la piel. Se comía las vísceras y despojos que los carniceros tiraban a la basura, tripas, hígados podridos, pulmones, pedazos de carroña destinada a los perros. En una ocasión, documentada por los médicos, se comió la ración entera de un buey en un solo día. Cuando le quitaban la comida, lo encontraban bebiendo en los cuencos de sangre que los cirujanos usaban para sangrar a los enfermos, o masticando las vendas usadas de la sala quirúrgica, todavía impregnadas de pus y de tejido humano. Y sin embargo estaba delgado. Ese era quizás el detalle más desconcertante de todos. A pesar de consumir cada día más comida de la que una familia entera devoraba en una semana, Tarrare no engordaba. Era un hombre de complexión normal, incluso ligeramente por debajo del peso esperado. La comida entraba en él a carretadas y desaparecía. Nadie sabía a dónde iba. El barón Percy, cirujano en jefe de la Gran Armada de Napoleón y médico militar de prestigio, estudió a Tarrare durante años. Sus palabras quedaron escritas en las revistas médicas de la época. Come sin cesar, come sin satisfacción, y lo que ha comido no parece nutrirlo en ningún grado apreciable. El testimonio de Percy, metódico, repetido, obsesivamente preciso, es la fuente principal de todo lo que sabemos sobre un hombre que pudo ser, literalmente, la persona más hambrienta que jamás ha vivido. Tarrare nació en los años 1770 en una aldea rural de Francia, probablemente cerca de Lyon, aunque el punto exacto se ha perdido en los registros parroquiales destruidos durante la Revolución. Su hambre insaciable se manifestó desde muy niño. A los 10 años ya devoraba más que sus padres juntos. A los 13 había comido todo lo que tenía valor en la casa, las reservas de invierno, los huevos de las gallinas, las crías de los animales. A los 15 sus padres ya no podían alimentarlo, fue expulsado del hogar familiar, lo mandaron al camino con un saco vacío porque no podían permitirse que siguiera vaciando la despensa. No fue abandono por crueldad, fue abandono por supervivencia. Si se quedaba en casa, la familia entera moría de hambre. Tarrare sobrevivió uniéndose a los grupos de titiriteros, charlatanes, prostitutas y ladrones que recorrían los caminos polvorientos de la Francia prerrevolucionaria. En esos cortejos ambulantes había espacio para cualquier deformidad, cualquier talento monstruoso que pudiera entretener a los campesinos en las plazas de las aldeas. El número de Tarrare era simple y grotesco. Por unas monedas se comía lo que el público le ofreciera:
piedras redondeadas del río, tapones de corcho, animales vivos, cestos de despojos sangrantes. La multitud se apiñaba para ver a un joven delgado y sucio tragarse criaturas enteras, con la garganta hinchándose visiblemente, la mandíbula dislocándose como la de una serpiente para acoger al animal entero. Se hizo famoso en varias provincias de Francia como una atracción a medio camino entre el espectáculo de feria y el desafío bárbaro. Lo llamaban el tragador, lo llamaban la boca sin fondo. Su aspecto físico era extraordinario por todos los motivos equivocados. Los testigos lo describen con una boca anormalmente ancha. Cuando abría la mandíbula, podía verse directamente el interior de su garganta, un túnel rosado y húmedo que parecía no tener fondo. Su piel colgaba suelta, sobre todo alrededor del vientre, porque la distensión constante había estirado los tejidos más allá de cualquier elasticidad normal. Cuando había comido hasta saciarse, y saciarse para Tarrare significaba 15 raciones militares, el vientre se le hinchaba de forma visible, como el de una embarazada a término. Cuando el estómago se le vaciaba, la piel sobraba y se plegaba sobre sí misma formando una bolsa arrugada. Su temperatura corporal era anormalmente alta. Sudaba de forma constante y visible, incluso en invierno, incluso desnudo bajo la nieve, y el olor que emanaba de su cuerpo, según el barón Percy, era insoportable, un hedor que podía detectarse a 20 pasos de distancia. Su aliento, decía Percy, olía a cadáver. Cuando estallaron las guerras revolucionarias francesas en 1792, Tarrare se alistó en el ejército. Era una forma de comer. El ejército revolucionario, a pesar de sus carencias, garantizaba al menos una ración diaria. Pero la ración militar estándar, que ya se consideraba generosa para un campesino civil, lo dejaba tan desesperadamente hambriento que empezó a escarbar en los montones de basura del campamento. Se comía las sobras destinadas a los perros de la tropa. Se comía las cortezas de los árboles, se comía las botas viejas si no quedaba otra cosa. Al poco tiempo cayó desplomado por el agotamiento y sus compañeros lo cargaron hasta el hospital militar. Fue allí donde los cirujanos militares, acostumbrados a lo extraordinario, se encontraron por primera vez con algo que ni siquiera ellos habían visto nunca. Y fue allí donde empezó la parte más oscura de su historia, la parte documentada. La parte que todavía hoy, más de 2 siglos después, nadie ha sido capaz de explicar del todo. Los cirujanos militares del periodo revolucionario estaban curtidos en lo extraordinario. La medicina de campo de batalla los exponía a heridas, enfermedades y extremos físicos que la práctica civil jamás encontraba. Habían visto miembros amputados en segundos, habían visto a hombres sobrevivir a balazos en el cráneo, habían visto cuerpos devorados por la gangrena. Pero Tarrare era diferente de todo lo que habían visto. Tarrare no era una herida, era una maquinaria que funcionaba al revés de todas las leyes conocidas de la fisiología. El doctor Courbille, médico del hospital militar, asumió la responsabilidad de estudiarlo. Courbille era un hombre riguroso, metódico, formado en la Escuela de Cirugía Militar francesa. Abrió un cuaderno, fechó la primera página y emprendió una serie de experimentos con un objetivo preciso: determinar los límites exactos de la capacidad de Tarrare, si existían. Le pusieron delante una comida pensada para 15 soldados. Se la comió entera, sin pausa, en una sola sesión. Le dieron un gato vivo. Tarrare lo abrió con los dientes, le bebió la sangre a grandes tragos, le comió la carne y las vísceras, y más tarde vomitó el pelaje y los huesos en una bola pegajosa. Tragó anguilas vivas sin masticarlas, y los médicos vieron cómo las anguilas, todavía vivas, descendían retorciéndose por la garganta distendida. Consumió una cesta entera de 30 libras de hígado crudo, pulmones y otros despojos en una sola sesión, sin masticar apenas, como si metiera combustible en un horno. Courbille anotaba. Se negaba a dejarse impresionar. Tenía que entender qué pasaba dentro de ese cuerpo. A pesar de todo, Tarrare no ganaba peso. Su cuerpo parecía un horno que quemaba todo sin convertirlo en masa. La comida atravesaba su sistema a una velocidad extraordinaria, a menudo en menos de una hora, y sus excreciones eran, según todos los testigos, indescriptiblemente inmundas. Producían un hedor que vaciaba las salas del hospital, que hacía salir corriendo incluso a los cirujanos veteranos que habían presenciado amputaciones sin anestesia. Los soldados pedían ser trasladados de ala. Los pacientes ingresados protestaban.
El propio Courville reconocía en sus notas que el olor era, cita textual, tan intenso que resultaba imposible sostener la pluma sobre el papel sin sentir náuseas. Le pusimos delante 30 libras de hígado crudo y pulmones. Las devoró sin pausa y exigió más. Nos vimos obligados a retirar el resto de la comida antes de que se comiera también los platos. El caso de Tarrare se hizo célebre dentro del hospital militar. Oficiales venían a verlo. Curiosos pagaban a los guardias para asomarse a la sala. Los médicos jóvenes acudían desde otros regimientos para documentar lo que consideraban el caso clínico más extraordinario de sus carreras. Y la noticia fue subiendo de rango. Llegó a los despachos del mando militar francés. Y en algún punto de esa cadena de rumores, alguien, posiblemente el general Beauharnais en persona, tuvo una idea. Una idea que solo a un ejército revolucionario, improvisado y salvaje se le podía ocurrir. Una idea que consistía en convertir esa maldición biológica en un arma. Si Tarrare podía tragar cualquier cosa, razonaron los militares, quizá podía tragar un mensaje. Podía ser el espía perfecto. Un correo humano imposible de detectar. Un hombre capaz de atravesar las líneas enemigas con un documento secreto dentro de su propio cuerpo, ingerido, sellado en un contenedor, recuperable al otro lado. Ningún registro, por minucioso que fuera, encontraría nunca lo que estuviera dentro de su estómago. Los militares se entusiasmaron con la idea, se reunieron, planificaron. Y Tarrare, que nunca había tenido una opinión sobre nada que no fuera comida, se convirtió, sin entender del todo lo que estaba pasando, en el primer y único agente secreto humano alimenticio de la historia del ejército francés. El plan era, sobre el papel, conceptualmente brillante. La inteligencia militar francesa sellaría un documento secreto dentro de una pequeña caja metálica, lo bastante pequeña para ser tragada, pero lo bastante rígida para no disolverse en el ácido estomacal. Tarrare se la tragaría. Cruzaría las líneas enemigas disfrazado de campesino prusiano, dejaría que la caja atravesara su aparato digestivo de forma natural, la recuperaría al otro lado y entregaría el documento a las fuerzas francesas aisladas tras las líneas enemigas. Un correo humano, indetectable, irrepetible. Ningún enemigo, por minucioso que fuera su cacheo, podría encontrar jamás un mensaje escondido en el interior de un hombre. La primera prueba se realizó en condiciones controladas. Tarrare tragó una pequeña caja de madera que contenía un trozo de papel en blanco. Los médicos esperaron, contando las horas. 2 días después, la caja fue recuperada de sus heces, examinada cuidadosamente por el propio Courville. El papel del interior seguía siendo perfectamente legible. El concepto funcionaba. El ácido estomacal no había penetrado. La caja había sobrevivido al tránsito. El documento era recuperable. Los militares celebraron el resultado con un entusiasmo que hoy, leído con la distancia de los siglos, parece casi obsceno. Estaban a punto de enviar a un hombre enfermo y analfabeto, que apenas entendía el idioma propio, a una misión suicida detrás de las líneas enemigas. Fue enviado a una misión real. Le entregaron un documento encerrado en una caja de estaño, dirigido a un coronel francés preso cerca de las líneas prusianas. Tarrare tragó la caja. Lo vistieron con ropa de campesino prusiano. Le dieron unas monedas, algunas frases memorizadas en alemán que él no entendía, y lo empujaron a cruzar el territorio enemigo solo, de noche, con el destino de una misión militar en las entrañas. Falló de inmediato. Tarrare no hablaba alemán, no podía mantener su tapadera ni un solo día. Fue detenido por patrullas prusianas al segundo día. Lo desnudaron, lo registraron, lo golpearon. Cuando la caja no apareció en ninguna de sus ropas ni en ninguno de sus escondrijos, los prusianos, sospechando que había tragado algo, lo encadenaron a una letrina y esperaron. El documento fue recuperado de la forma más humillante posible. Tarrare fue golpeado de nuevo. Lo sometieron a una ejecución simulada por un pelotón de fusilamiento para sacarle información sobre las posiciones de las tropas francesas. Se cuenta que, frente a los fusiles cargados, el hombre no suplicó por su vida, suplicó por comida. Finalmente, por algún motivo que los registros prusianos no explican con claridad, quizá lástima, quizá utilidad, quizá el simple asco de seguir teniéndolo cerca, lo liberaron. Tarrare regresó tambaleándose a las líneas francesas, medio muerto por la tortura, descalzo, cubierto de heridas, el vientre hundido por el hambre más larga que había sentido nunca. Volvió en un estado de extremo sufrimiento, escribió Percy. Nos suplicó que no lo enviáramos de nuevo.
Dijo que preferiría comerse un cañón antes que volver. El programa de espionaje fue abandonado en silencio. Tarrare fue devuelto al hospital, pero la parte más oscura de su historia, la parte que le costaría la dignidad, el techo y finalmente la vida, estaba a punto de empezar. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. De vuelta en el hospital militar, el estado de Tarrare se deterioró con rapidez. El hambre, que ya era extrema, se volvió todavía más desesperada, más peligrosa, más indiscriminada. El personal del hospital lo sorprendió bebiendo de los cuencos de sangrado, unas fuentes de madera donde los médicos recogían la sangre de los pacientes a los que se practicaban sangrías como tratamiento. Los sorprendieron lamiendo heridas abiertas de otros enfermos. Los sorprendieron comiéndose los vendajes quirúrgicos descartados, todavía empapados de pus, de sangre coagulada, de tejido humano desprendido. Los sorprendieron devorando los cataplasmas preparados para otros pacientes. Y luego, una noche, los sorprendieron en la morgue. Lo que Tarrare hacía en la morgue no fue formalmente documentado. Ningún médico se atrevió a escribir la palabra exacta en su cuaderno, pero la implicación en el relato del barón Percy es inequívoca. La palabra que no se escribió porque no hacía falta escribirla era canibalismo. Tarrare estaba comiendo a los muertos. El hospital intentó, al principio, gestionarlo con mayor cantidad de comida. Le dieron raciones cuádruples. No fue suficiente. Lo confinaron a su sala. Se escapaba por las noches para saquear carnicerías y mataderos cercanos. Los médicos probaron eméticos, láudano, píldoras de tabaco, vinagre de vino, huevos pasados por agua, dietas estrictas. Nada reducía el apetito. Nada apagaba aquel horno interior. El hambre, según escribió Percy con una frase que todavía produce escalofríos, parecía una enfermedad del alma, no del estómago. Y entonces un niño de 14 meses desapareció de la sala infantil del hospital. No hubo testigos, no hubo huellas, no hubo cuerpo. El niño, ingresado por una enfermedad común, simplemente dejó de estar en su cuna una mañana. El barón Percy afirma con claridad en su relato que no hubo pruebas directas que conectaran a Tarrare con la desaparición del niño. No lo escribió como acusación. Lo escribió como rigor, pero la sospecha fue inmediata y universal. El personal del hospital, ya horrorizado por lo que había visto en la morgue, no tuvo dudas. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie firmó un documento, pero todos los dedos se giraron hacia la misma cama. Tarrare fue expulsado del hospital militar y se le prohibió regresar sin que nadie presentara cargos oficiales. La expulsión sin juicio era, en sí misma, una acusación. La sospecha cayó inmediatamente sobre Tarrare, escribió el cirujano militar que firmaba el informe. No puedo decir con certeza que la sospecha estuviera justificada. Solo puedo decir que no fue contradicha por nada de lo que conocíamos sobre su comportamiento. El fraseo cuidadoso de Percy, que ni acusa ni exonera, cuenta su propia historia. Un hombre que comía a los muertos fue encontrado rondando cerca de una sala donde un niño desapareció sin dejar rastro. Los puntos se unieron solos. Nadie en el hospital, ni entonces ni después, quiso volver a hablar del asunto, pero nadie olvidó. Y Tarrare, que quizá ni siquiera entendió del todo la magnitud de lo que se sospechaba de él, salió del hospital sin techo, sin protección y sin ración. Volvió al camino, esta vez sin espectáculo que ofrecer. Tarrare murió en el año 1798, con aproximadamente 26 años, en un hospital de Versalles. Había sido readmitido meses antes, en estado terminal, sufriendo una tuberculosis avanzada que le devoraba los pulmones. En sus últimas semanas, por primera vez en su vida, estaba demasiado débil para comer. El hambre que había definido su existencia entera se silenció finalmente por obra de una enfermedad que le estaba matando más rápido de lo que su propio cuerpo podía quemar comida. El barón Percy, decidido a entender qué había hecho posible un cuerpo como el de Tarrare, ordenó una autopsia. Lo que los cirujanos encontraron al abrirlo no se parecía a nada descrito hasta entonces en la literatura médica. Su esófago era enorme, tan ancho, escribió el cirujano, que podía verse un conducto continuo, abierto desde la boca hasta el estómago. Uno podía mirar directamente por la garganta hacia el interior del cuerpo como si fuera un tubo hueco. Su estómago era inmenso, ocupando casi la totalidad del espacio abdominal, con paredes de un grosor casi traslúcido, como pergamino húmedo.
Sus intestinos estaban sueltos, pútridos, cubiertos de úlceras. Su hígado era anormalmente grande y blando. La cavidad corporal entera estaba saturada de pus, y el hedor que se desprendió del cuerpo al abrirlo fue tan abrumador que los cirujanos, hombres curtidos en todos los horrores de la medicina militar, tuvieron que interrumpir la autopsia. La abandonaron. No pudieron seguir mirando. Nunca se terminó el informe. La medicina moderna ha especulado durante 2 siglos sobre qué padecía Tarrare. El hipertiroidismo podría explicar la temperatura corporal elevada, el sudor constante, la incapacidad de ganar peso a pesar de la ingesta masiva de calorías. Una amígdala dañada podría explicar el apetito indiscriminado, la falta de asco ante carne cruda, cadáveres o animales vivos. La polifagia, es decir, el comer patológico sin saciedad, está documentada en casos de lesión del hipotálamo, el pequeño órgano cerebral que regula el hambre. Algunos investigadores han sugerido un tumor hormonal, posiblemente en la glándula pituitaria o en las suprarrenales, pero ninguna hipótesis explica todo a la vez. Ningún trastorno conocido produce, en una sola persona, la combinación exacta que Percy documentó: la garganta distensible, el calor corporal visible, el hedor insoportable, la velocidad impensable de la digestión y la escala puramente absurda del consumo. Tarrare podría haber sufrido varias enfermedades al mismo tiempo, o podría haber sufrido algo para lo que todavía no tenemos nombre. Lo que sabemos con certeza es esto: un hombre vivió en la Francia del siglo XVIII cuyo cuerpo desafiaba toda frontera entre apetito humano y apetito animal. Comió vivos, comió muertos, pudo haberse comido a un niño, fue utilizado como un arma de guerra y desechado cuando el arma falló, fue expulsado de hospitales, de aldeas, de ejércitos. Y cuando finalmente murió, su cuerpo estaba tan grotescamente alterado que los médicos que lo abrieron no fueron capaces de terminar de mirarlo. Tarrare pidió a lo largo de toda su vida una sola cosa, solo una: que parara el hambre. Nadie pudo ayudarlo. El hambre no era una elección, ni una debilidad, ni una falta moral. Era un fallo del cuerpo tan absoluto que lo consumió todo: la comida, la dignidad, la humanidad, la esperanza, la identidad, y nunca quedó satisfecho. Fue enterrado en una fosa sin nombre en las afueras de Versalles porque ningún cementerio consagrado quiso acogerlo, ni el cura, ni el alcalde, ni los vecinos. Incluso en la muerte nadie quería estar cerca de él. No hay lápida, no hay cruz. No hay fecha grabada. Si caminas hoy por los campos donde un día estuvo aquel hospital militar, no encontrarás nada. Solo hierba, solo silencio. Y quizás, si te paras a escuchar, el eco lejano de una pregunta que la medicina todavía no ha sido capaz de responder. ¿Qué tipo de hambre puede devorar a un hombre entero y seguir teniendo hambre cuando ya no queda hombre que devorar? Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.